Muy buenas tardes, mi nombre es Mailo Pérez Fernández, estudiante de la especialización en seguridad informática en la Universidad Nacional Abierta y Distancional. El día de hoy les vengo a socializar la entrega final del curso de seguridad en bases de datos, el cual consta de una socialización general de todos los aspectos, actividades, escenarios y demás herramientas utilizadas para la resolución de un escenario o problema planteado. Como primer ítem tenemos el análisis de este caso o de este escenario, el cual tenemos una organización denominada Qualitizar, la cual está encargada de la búsqueda y formación de talento humano en la organización o para organización. Como esta es una empresa que ha venido presentando un crecimiento exponencial, tanto nacional como internacional, han decidido implementar un sistema de información que pueda a salvaguardar la información presente en la organización. Para esto decidieron gestionar la aplicación de unos escenarios controlados, donde se aplicarían un conjunto de bases de datos, las cuales se utilizarían para denominar o seleccionar cuál de estos motores es más eficiente para la prestación de los servicios que tiene la organización. Claro está, para esta evaluación se tomó la contratación de mi persona como ingeniero de seguridad para evaluar los casos en base a un motor de base de datos. Bueno, según los estudios se presentan diferentes tipos de bases de datos en diferentes tipos de escenarios. Tenemos MySQL, tenemos Postgres, tenemos MySQL Server, entre otros tipos de bases de datos, para el cual mi persona como profesional en seguridad eligió el de MySQL. Para este MySQL, ¿qué? Para MySQL existen muchos procedimientos, existen muchos estándares que apoyen a qué? A una gestión, control, configuración y uso de la herramienta de manera adecuada. Para este caso nosotros seleccionamos lo que viene siendo la práctica estandarizada CIS Benchmark basada en MySQL, el cual nos da un conjunto de pautas e instructivos que nos permiten configurar de manera adecuada el uso de MySQL en cualquier entorno al cual lo vayamos a aplicar. Como primer paso tenemos la configuración a nivel de sistemas operativos del MySQL. Ahí te presenta un conjunto de rúbricas donde te indica la forma adecuada de cómo instalarlo, la, las rúbricas con base a la instalación y planificación de este motor de bases de datos para cualquier servicio que vayas a aplicar, los permisos de los sistemas de archivos que tiene MySQL, la configuración adecuada de esto, la auditoría y las auditorías y registros. Estos son más que todo auditoría en base a los registros que maneja MySQL, las pautas de cómo se deben realizar de manera adecuada. Los permisos van más enfocados a los permisos de usuario que se deben presentar en MySQL y el cuidado que se deben tener al momento de aplicar esto. Las generalidades van siendo más que todo el enfoque general de cómo se debe aplicar MySQL a nivel global. La parte de la autentificación de MySQL, eso también es una parte muy importante. La configuración de MySQL en base a redes de datos teniendo en cuenta el comportamiento que tenga este motor de base de datos con base a las redes que utilizan. Y por último tenemos la parte de el manual de instructivo respecto a la replicación que utiliza este motor de base de datos. Siguiendo con el proceso de desarrollo para la, el análisis adecuado del caso de estudio, se utilizaron unas herramientas para la detección de vulnerabilidades en este motor de base de datos. Aquí tenemos 5 utilizadas. Tenemos OpenBAS, Nmap, SQLMap, Imperva Scuba,
PFCL Scan, para lo cual se presentó unos laboratorios en el cual se implementaron cada una de estas herramientas para detectar las vulnerabilidades que se podía presentar en el motor de base de datos seleccionado en el escenario de la organización. Primero aquí tenemos las herramientas para la identificación de las vulnerabilidades. Tenemos el Nmap con un pequeño ejemplo. Tenemos OpenBAS, que es una herramienta que tiene como función el escaneo de vulnerabilidades en muchos ámbitos. También con un ejemplo gráfico de resultado del escaneo. Imperva-Scoop, que también es otra herramienta que tiene como función realizar el análisis en base de datos con el fin de determinar las vulnerabilidades presentes en esta y las configuraciones erróneas que tengan. Tenemos el PFCL Scan, que también es una herramienta para hacer análisis de bases de datos, pero están más enfocadas en Oracle. Y finalmente tenemos SQL Map. Ahora, ya sabiendo las herramientas utilizadas para lo que viene siendo la explotación de vulnerabilidades en el escenario propuesto, donde tenemos como base un motor de bases de datos MySQL, presentamos lo que viene siendo la auditoría en base a esta herramienta. La primera auditoría que realizamos fue la de Nmap. ¿Con qué fin? Con el fin de ¿qué? De descubrir las vulnerabilidades por medio del comando, como lo ven aquí, sudo nmap-d-f-ss-sb. Esta es la parte fundamental del script que dice scriptbull, que eso es un comando que aplica un script en Nmap, lo cual nos permite identificar las diferentes vulnerabilidades que tenemos en base a nuestra base de datos. Como esta herramienta realiza las auditorías a nivel general, no solamente de MySQL, sino de todas las vulnerabilidades a nivel general, aquí, como podemos observar, tomamos un pantallazo en el cual nos identifica la vulnerabilidad que tenemos en base a la conexión de MySQL. Acá presentan otras vulnerabilidades con base a ¿qué? A SQL Injection, que se presentan con el escaneo de las vulnerabilidades presentes con Nmap. Aquí vemos el aplicativo y aquí vemos el código donde cada uno de estos ítems o cada uno de estos index que tenemos aquí pueden ser explotados por medio de SQL Injection. Ahora pasamos como siguiente a la auditoría con SQL Map. En esta auditoría con SQL Map consta de realizar una auditoría paso a paso para extraer las vulnerabilidades mediante ataques de inyección SQL a un servidor o una base de datos. En este ejercicio, como identificamos una aplicación dentro de este escenario propuesto, lo que hicimos es tomar una de las vulnerabilidades identificadas en el ejercicio anterior y atacarla con un SQL Injection. ¿Con qué fin? Con el fin de que de explotar lo que viene siendo la extracción de las bases de datos y las tablas con que se maneja este aplicativo. Por lo cual se utiliza el siguiente comando, sudo SQL map-u con el registro donde se presentó la vulnerabilidad -database. Este -database lo hace con qué? Con el fin de identificar las diferentes bases de datos asociadas a ese motor de base de datos y a la aplicación. En este momento nos presentó todas estas bases de datos a nivel general. Ahora, con el siguiente comando adquirimos la tabla y a continuación los resultados de lo siguiente. ¿Esto qué son? Vamos a adquirir las tablas con base a qué? A la base de datos que está relacionada a este tipo de registro. Como lo vemos aquí que tiene esta aplicación, aquí lo vemos, SQL Map-U, la vulnerabilidad explotada, -D, que es de la base de datos estudiante, que obtenga las tablas. Dice que en esta base de datos que se llama estudiante, tiene una tabla que se llama también estudiante.
Ahora, por medio del siguiente comando que vemos a continuación, que es el de sudo sql-u, la vulnerabilidad-d estudiante-t estudiante-columns, lo que vamos a hacer es de la base de datos estudiante que tiene la tabla estudiante, vamos a adquirir todas las columnas que tiene esa base de datos. Y evidentemente aquí tenemos como resultado que esa tabla tiene los siguientes atributos, que es email, ID de registro, identificación, nombre, primer apellido, programa y segundo apellido. Ahora, como vemos, hicimos el ejercicio completo de que por medio de una vulnerabilidad explotada por Nmap pudimos tener acceso a lo que viene siendo la identificación de otra vulnerabilidad relacionada con el SQL Injection. ¿Para qué? Para extraer los datos de una aplicación alojada en este escenario controlado. Ahora pasamos a la auditoría con OpenBAS. Bueno, OpenBAS es una aplicación que es, como lo mencionamos anteriormente, para la extracción de vulnerabilidades, encontrar las vulnerabilidades a nivel general, también como Nmap, en un sistema completo. Ahora bien, este es el comando en Linux para lo que viene siendo la apertura del setup de OpenBAS. ¿Cuál es este setup? El setup es el que nos permite ingresar a esta interfaz gráfica como lo vemos aquí. Esto es una interfaz gráfica que tiene un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña se presentan al momento de realizar el proceso de la instalación completa de este sistema o de esta herramienta. Te presento un usuario y te presento una contraseña única que solo se presenta una sola vez. Si se presenta el caso de que al momento de iniciar tu sistema no ingresa al OpenBAS, lo que tienes que hacer es ejecutar nuevamente este código, y lo que hace es generarte nuevamente el usuario y la contraseña, y este que viene siendo la dirección donde se aloja la interfaz de ejecución del OpenBAS. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar lo que viene siendo el escaneo de la vulnerabilidad de ese sistema, de ese escenario que se montó, sobre el cual se están haciendo las diferentes pruebas. Primeramente, en el OpenBAS nos dirigimos a esta parte que es del banner, donde se encuentra la parte de las tareas. Lo que va a hacer esto que es crear una nueva tarea, donde te va a pedir que la IP de aquel servidor o del servidor que estamos haciendo las pruebas, o del escenario en base donde tenemos todo montado, que en este caso sería el escenario donde están total y absolutamente todos los motores de bases de datos implementados. Pero como nuestro trabajo se basa única y exclusivamente en los motores de bases de datos de MySQL, vamos a trabajar sobre esto. Colocamos la IP, que es la IP del servidor en sí, que al momento de montarlo y cambiar la configuración de red adaptador por puente, tomó esta IP específica. Al momento de realizar esto y de escanearlo, él presenta el siguiente resultado después de, claro está, unos minutos de un proceso de búsqueda, de que tiene que analizar todo. Presenta las siguientes vulnerabilidades. La primera vulnerabilidad con relación a qué. Aquí dice a un report outdate end of life scan engineer. Esta es la primera vulnerabilidad que está presente de manera general en los puertos TCP. ¿Qué pasa con esta vulnerabilidad? Dice que es, según el nivel de criticidad, elevado, muy elevado. Tiene el punto más alto de criticidad. Después tenemos otra vulnerabilidad con respecto a PHP, seguido de una vulnerabilidad con respecto a HTTP, otra con el SSH, y tenemos una con los tiempos de TAMS del TCP. Con base a esto, aquí están cada una de las vulnerabilidades mencionadas anteriormente en
Detalle, el HTTP debug method que tiene una vulnerabilidad en ese método de debugging